le hago una pregunta o al final? Al final sería lo ideal, Fernando, que Final al de final todo. de todos. Es Perfecto, correcto. perfecto. Buenísimo. Marina, ¿Cuál va a ser el Marina, orden? me Por desculpo supuesto. porque tendré que irme adelante, pero Emil continuará, ¿sí? Tranquila, Simone, Perfecto. por supuesto. El orden es Hábitat para la Humanidad Argentina. Presenta rápidamente el contexto de dónde surge este laboratorio de vivienda con el proyecto que ellos tienen. Simone arranca presentándonos Simone y Emil. Fondo FICA, posteriormente Santiago y cerramos con Alberto en la sesión de presentaciones. Vamos a abrir la sala. Ya se están conectando. Ah, no, ya. Empezamos. Ya quedó Buenas abierta la tardes. sala, Marina. Gracias, Mariana. Buenas Ah, tardes. perdona, Davina entró con el link mío de Chai. Entró como por si acaso. Hola, Davina. Hola, hola a todos. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Hola a todos. Buenas tardes. Agradecemos mucho que todos se están conectando, todos los asistentes que se registraron. Bienvenidos. Estamos dando solo un minutito para que todos terminen de conectarse. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Mientras tanto, les vamos a compartir un poco sobre por qué nos reunimos el día de hoy. Oficialmente bienvenidos al Laboratorio de Vivienda hacia un modelo de inmobiliaria social de alquiler en Argentina. Este es un intercambio de experiencias y conocimiento técnico regional. Eh, este espacio está organizado por Hábitat para la Humanidad Argentina, la plataforma UHPH, con el apoyo de la Red de Innovación Local RIL. Les compartimos que el día de hoy conoceremos diversos estudios, prácticas, experiencias que nos ayudan a sensibilizar y movilizar sobre la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda a través del alquiler o arrendamiento social. Para lograr esto, vamos a conocer, como les mencionaba, todas estas experiencias y conocimiento técnico que además nos ayudarán a identificar mecanismos de financiamiento público, privado, mixto, que nos ayuden a habilitar el desarrollo e implementación de un modelo de inmobiliaria social de arrendamiento en Argentina. Más adelante podremos conocer un poco todo el contexto de Argentina que nos lleva a tener esta conversación y cómo también es considerado el alquiler social como un tema relevante a lo largo de nuestra región. El día de hoy nos acompañan un gran moderador que nos ayudará a dirigir este espacio, Fernando Álvarez de Celis, él es director de Tejido Urbano en Argentina, y nos acompañan como panelistas Mónica Gallegos Quesquén, coordinadora de incidencia de Hábitat para la Humanidad Argentina. También nos acompaña Simone Gatti, presidente, y Emilia Unger, director de finanzas del Fondo de Inversión Comunitaria para Alquiler FICA. Asimismo, nos acompaña Santiago Mendía, que es el manager para Latinoamérica y el Caribe del Affordable Housing Institute. Finalmente, nos acompaña también Alberto Pizarro, director ejecutivo de Innova Recoleta Chile. En conjunto, el día de hoy conversaremos sobre fuentes de financiamiento y modelo de negocio, gestión social y consorcial, atención a la oferta y la demanda y el marco legal que nos ayude a habilitar un modelo de inmobiliaria social para alquiler. Dejo el espacio a Fernando Álvarez de Celis y de nuevo, bienvenidos a todos a este espacio. Muchas gracias. Fernando, tienes tu micrófono apagado. Mil disculpas, mil disculpas. Buenas tardes, Marina. Muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar ahora con las experiencias y la primera ponencia, Mónica Gallego Quesquén, coordinadora de incidencia de Hábitat para la Humanidad, que va a exponer sobre el proyecto Estela de Esperanza, Lecciones Aprendidas y el contexto de Argentina. Así que te escuchamos, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. En primer lugar, bueno, agradecer a la plataforma UHPH y a la Red de Innovación Local por sumarse a esta iniciativa de acompañarnos hoy. Empezar contándoles un poco cuál fue el proyecto que Hábitat para la Humanidad inició ya hace algunos años. Primero contarles que Hábitat para la Humanidad es una organización
de vivienda que trabaja en Argentina en el 2000, desde el año 2002. Surge en el contexto de la crisis social y económica que atravesó el país en esa época, y los primeros proyectos de la organización estuvieron dedicados a la vivienda propia en distintos lugares del país ubicados en zona periurbana. Un poco a raíz de este trabajo previo, lo que surge en el 2007 es un diagnóstico a raíz de la pregunta sobre qué tipo de intervenciones podrían hacerse en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí se inicia un estudio diagnóstico que identifica la problemática de miles de familias que viven en conventillos, inquilinatos y hoteles, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Para quienes no saben a qué nos estamos refiriendo, los conventillos, hoteles, inquilinatos son tipologías de vivienda colectiva donde generalmente se comparten los baños y la cocina, que se encuentran en muy malas condiciones estructurales, en condiciones de hacinamiento y de inseguridad en la tenencia. A su vez, se identifican dos paradojas. Por un lado, la gran cantidad de viviendas vacías o en estado inhabitable que podían ser reconvertidas en vivienda. En ese momento no se tenía idea de cuántas viviendas vacías había en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, un estudio realizado por el Instituto de Vivienda de la ciudad determina en un estudio preliminar en el 2018 que había alrededor de 139.000 viviendas vacías. Por el otro lado, se identifican estas familias que pagaban un valor de alquiler para vivir en lugares insalubres e inseguros. En ese momento pagaban lo que valía un alquiler de mercado o similar, eh, pero que no podían sortear en ese momento lo que eran las barreras de acceso, vinculadas a comisiones inmobiliarias, pedidos de garantías, y también la posibilidad a veces por discriminación de no ser consideradas para un alquiler en mejores condiciones. Es así, a raíz de esto, que Hábitat para la Humanidad compra un conventillo en desuso. Esperen que no estoy pudiendo, ahí va. Compra un conventillo en desuso y construye un edificio de 9 departamentos, que es el que ustedes están viendo en la foto que está en la pantalla, donde hoy viven 9 familias en condiciones adecuadas y ya son 38 las familias que pasaron por el proyecto. Un poco el objetivo era interrumpir el trayecto de vivienda inadecuada a partir de alquilar un edificio y lograr un cambio y que las personas puedan continuar hacia un alquiler formal. Un poco los componentes del proyecto estuvieron siempre vinculados a familias que viven en conventillos, inquilinatos y hoteles, que tuvieran ingresos formales o informales, que no cuenten con una garantía propietaria. Lo que Habitat brindaba a través del proyecto eran capacitaciones sobre economía para la vivienda, sobre los derechos y obligaciones de los inquilinos, acompañamiento social vinculado a la adaptación a la vida consorcial y el seguimiento y acompañamiento de las familias a través de un equipo de trabajadores sociales. Y a partir del 2020, con el derrumbe de ingresos que hubo por la crisis social y sanitaria, a partir de la pandemia del COVID-19, lo que se incluye es un componente vinculado al tema de empleabilidad, articulado con organizaciones que se dedicaban a temas de reinserción laboral y emprendedurismo, que es una expertise que Hábitat para la Humanidad no tiene. Y se incluyó también un subsidio escalonado de un 40, un 20 y un 10% en los 3 años que las familias forman parte del proyecto, y un ahorro de un 10% mensual de ese pago que se hace de los alquileres para aquellas familias que cumplen en tiempo y forma el pago de su alquiler. Un poco a raíz de todo este trabajo que Habitat viene haciendo desde ya hace varios años, es que eso nos permitió
avanzar o lograr que tener una cierta incidencia por este tema a través de este proyecto que recibió como varios premios internacionales y nos permitió también tener presencia en distintos espacios compartidos con otras organizaciones, con sector público y con otros actores eh, vinculados al ecosistema de la vivienda y del alquiler. Acá quizás algunos de los hitos que la organización estuvo, de espacios donde estuvo participando. Y a partir del 2023 desarrollamos una campaña llamada Alquiler Social Ya, donde buscábamos visibilizar la problemática y a la vez, eh, a través de un petitorio de Change, solicitar que se implementara el Programa Nacional de Alquiler Social, que estaba incluido dentro de la Ley Nacional de Alquileres que se aprobó en el 2020. A su vez, eso también nos permitió realizar las primeras jornadas de alquiler social, donde buscamos involucrar a todos los actores y en esta jornada, donde participaron actores del sector público, sociedad civil, sector privado, hubo unanimidad respecto a la necesidad de generar respuestas de alquiler social. Lo que termina sucediendo es que a finales del 2023, la Ley Nacional de Alquileres es derogada, que brindaba, al menos en la teoría, el marco para el desarrollo de un programa de alquiler social. Y a inicios de este año se cierra la Secretaría de Vivienda, quedando los temas de incumbencia directamente en el sector privado y las órbitas locales y provinciales. Hoy, a pesar del contexto, nos encontramos ante un nuevo desafío que es diseñar este próximo paso, ¿no? Después de este piloto de alquiler social que viene desarrollando la organización ya hace varios años, pensamos en un siguiente paso, que es una inmobiliaria social. Un poco la idea que tenemos desde Hábitat para la Humanidad Argentina es que esta inmobiliaria social utilice los mecanismos de intermediario entre la oferta y la demanda y que busque vincular personas con necesidad de vivienda con aquellos inmuebles que pudieran estar en el mercado de vivienda si encontraran alguna forma de poder ingresar al mercado de vivienda. Entonces, en este modelo de negocio que nos estamos imaginando, nos parece que tienen un rol clave los inversores sociales, al menos como para desarrollar el primer modelo o semilla que luego sirva para escalar. También esta inmobiliaria busca ser sostenible financieramente y sobre todo que sea un modelo de negocio que rompa con los estereotipos y los prejuicios. Y quizás solo para ir cerrando, contarles un poco cuáles fueron esos aprendizajes que nos fue dejando este proyecto a lo largo del tiempo. Lo primero que nos surge es que si el dinero que una familia emplea para una vivienda en malas condiciones se utilizara en condiciones seguras, se produciría realmente un cambio cualitativo enorme en la vida de esas personas. El edificio de Estela de Esperanza, incluso rentado con departamentos a precios con un porcentaje de subsidio, nos permite cubrir los gastos de gestión y de mantenimiento mensual. También se reconoce lo que ya sabíamos, que es lo que una vivienda segura y asequible hace a las personas, ¿no? Las ayuda a avanzar en temas de educativos y de formación, les permite mejorar sus condiciones de salud, que los niños puedan tener un lugar para estudiar, un lugar tranquilo donde dormir sin estar pensando en que pueden ser desalojados del lugar donde viven. Que las familias no solo reconocen la importancia de la vivienda y la urgencia, sino que también el alquiler es lo primero que paga y que el nivel de morosidad a lo largo de este tiempo ha sido bajo. De hecho, es muy similar en nuestro proyecto al del alquiler formal. Y también que respecto del uso de los espacios comunes y la convivencia se identifican los mismos temas de cualquier edificio de la ciudad,
Esto un poco para romper también los estigmas que existen y prejuicios que existen alrededor de que por qué se le alquila a una persona que vive en cierta situación de vulnerabilidad no va a cuidar el lugar. Entonces, estos son un poco los aprendizajes que hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo con el proyecto y realmente consideramos que el poder lograr un proyecto de inmobiliaria social puede llegar a generar realmente cambios en la vida de estas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a seguir. Así que ahora vamos a hablar sobre innovación financiera, el Fondo de Inversión Comunitaria para Alquiler. Van a exponer Simone Gatti, presidenta de FICA, y Emil Lewinger, director de finanzas de FICA. FICA es el Fondo Inmobiliario Comunitario para el Alquiler. Así que los escuchamos y muchísimas gracias por poner su experiencia. Un segundo, ya te comparto la presentación, Simone. Gracias, Marina. Olá, Hola, te ¿me escuchamos escuchó? atentamente. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Sí, gracias. Olá, buenas tardes a todos. Quiero agradecer mucho la invitación de Hábitat para la Humanidad Argentina y también a Marina Muñoz en nombre de la plataforma. FICA es una organización sem fins de lucro fundada em 2015 em São Paulo, Brasil, que trabalha para oferecer vivienda acessível a grupos sociais em situação de vulnerabilidade e para apoiar a construção de políticas públicas de vivienda social. É importante dizer aqui que em Brasil praticamente não existem políticas de alquiler social públicas ou privadas e que a propriedade da vivenda, através do financiamento bancário, é a forma dominante de acesso na política habitacional, sim? Por isso existe, sim? Acá um esquema de como estão divididos nossos programas. Nuestro CNPJ, el nombre jurídico es la Asociación por la Propiedad Comunitaria. Hoy tenemos 4 programas en FICA. El primero es el programa Apartamentos, que fue el primer programa para ofrecer alquiler social para personas, familias de bajos ingresos, en la zona central de la ciudad de São Paulo. ¿Sí? Hoy tenemos 4 inmuebles, 4 unidades, pero hay un nuevo proyecto que será listo en el próximo año en Recife, nuestra primer proyecto que no es en São Paulo, ¿sí? En 2022 iniciamos el otro proyecto llamado Compartilha, comparte em espanhol, para pessoas compartilhem as habitações. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Neste programa temos 2 imóveis e 13 unidades de vivienda. Nosso terceiro programa é Morar Primeiro, que usa a metodologia de Housing First para pessoas em situação de calle. Temos hoje neste programa 5 imóveis e 16 unidades de vivienda. E o quarto programa é o Moradia Estudantil, né? Vivienda estudantil para estudantes também em situação de vulnerabilidade. Temos um imóvel e 20 unidades. Ao todo, hoje, estes são nossos números. Temos 90 habitantes, 90 pessoas em todos os programas de FICA, pero temos 30 mais com FICA Recife em próximo ano.
Ao todo, 13 imóveis e 59 unidades de vivienda. ¿Sí? También tenemos también en FICA un trabajo muy fuerte con la incidencia en política de vivienda, con los gobiernos, gobierno de la ciudad, gobierno estadual y federal también. Puede pasar, ¿sí? Aqui um pouquinho do que são nossos imóveis em todos os programas, desde todos estão, é importante dizer que todos estão em nome de FICA, são gestionados por nós outros, ou são de nossa propriedade, de FICA, comprados ou donados, ou são cessão de uso para FICA, sim? ¿Puede pasar? Nuestro modelo está baseado en el sistema de vivienda social, donde no solo ofrecemos la vivienda, sino todos los servicios necesarios para que las familias logren autonomía. ¿Sí? Entonces, después del lanzamiento de Morar Primero, de la política de Housing First, que es eso, ¿no? Es hablar sobre todas estas condiciones de la vida de las personas. Tenemos la gestión tripla en todos los proyectos, en todos los programas, que es la gestión patrimonial predial, la gestión condominial y la gestión social. ¿Puede pasar? Aquí un esquema de cómo todos los servicios que están incluidos en este servicio de vivienda social, hablando de educación, sobre acceso a la rede pública, continuidad escolar, niños de profesionalización. Trabalhamos com a saúde física e saúde mental de los habitantes, o apoio jurídico, que são garantir os direitos sociais e apoio às mulheres, a vivienda, que é o primeiro acesso de direitos, que onde está a segurança, a salubridade e a porta de salida hacia a vivienda própria. O que consideramos direito da cidade é estar em uma boa ubicação, acesso ao transporte, ócio e serviços públicos, ócio e bem-estar, participação e compromisso da comunidade de vivienda e na rede FICA como um todo. Trabalho em ingressos com acesso a benefícios, emprego de baixa exigência e também emprego formal. E a segurança alimentar através do fornecimento de alimentos, pero também da educação alimentar para as famílias de muita vulnerabilidade social. Aqui falamos pouquinho de como é a estrutura de los programas, de cada de los programas e seu modelo de financiamento. Este primeiro programa, Apartamentos, que tem como objetivo adquirir imóveis com recursos de donantes recorrentes e alquilar-os a família de bajos ingressos. Estruturamos fundo. O fundo FICA para compra do imóvel, os gastos notoriales e as reformas necessárias. Temos hoje 120 donantes mensales, com aportes mensales que variam entre 20 e 2.000 reais. Outra fonte de recursos para o fundo são os aportes de las pessoas jurídicas, aportes pontuais ou aportes também mensales. Pode passar? Em programa Compartilha, este programa mobiliza inversionistas sociais para reformar inquilinatos insalubres, que chamamos em Brasil de cortiços ou slums, em inglês, inseguros e oferecer vivenda compartida com condições adequadas de salubridade, seguridade e alquiler justo. Lançamos uma campanha para mobilizar esses recursos das pessoas interessadas em transformar a condição de vida dos inquilinatos e criamos um sistema de préstamo mútuo, que falamos, lançamos múltiplas quotas de 10.000
reais que os inversionistas adquirem para receber seu retorno de inversão semestralmente, algo como com retorno de 4% al ano, que é muito abaixo do mercado, sim? E é um programa que se sostiene com os recursos de los intereses de las inversiones, pero também com o pago de los alquileres. ¿Puede pasar? Eu vou falar depois sobre os retos também de cada um deles. E terceiro programa, Moradia Estudantil, que oferece alojamento para estudantes becados em situação de vulnerabilidade social. É importante dizer aqui que em nenhum dos casos de programa de moradia estudantil na conta que falamos para sostener o programa, o custo do imóvel, porque para estudantes da USP o imóvel foi cedido por donante, por lo que não pagamos por ele. Para estudantes da Escola da Ciudad, outra universidade que é parceira de programa de vivienda estudantil, imóvel já era nosso de outro programa. Então, o programa ROI está financiado por la ajuda de alojamento proporcionado pela universidade para cada estudante que recebe cerca de R$ 800 por estudante. Sim? Eu não vou falar com detalhes aqui sobre o programa de vivenda de Housing First, de morar primeiro, porque é um programa diferente dos outros, é um programa totalmente subsidiado com recursos de donações e também de aportes de outros parceiros, sim? Trazer pouquinho, falar de retos desses programas, que é necessário criar fundo de incumprimento para lidar com a possível falta de pago de los inquilinos. Isto é fundamental em qualquer programa que se trata para a alta vulnerabilidade, que para que os programas sejam sustentáveis, é necessário que os imóveis não tenham cobro de condomínio ou que os condomínios sejam muito baratos. Já tivemos retos e problemas quando os condomínios são muito altos e não há retorno financeiro para o FICA por conta de cobrir estes custos, sim? É importante que se elejam também imóveis que não requeram muito mantenimento. Claro que é difícil dizer de antemão, antes, o que será de muito mantenimento ou não, pero é aprendizado que muitas características de alguns imóveis requerem muito mantenimento. Esta é uma premissa importante. E para que os residentes possam cobrir as contas e lograr independência financeira e emancipação social, é fundamental oferecer uma gestão social, saúde, educação, geração de trabalho e renda, porque a alta vulnerabilidade é pré-requisito de todos os residentes, todas as pessoas, e por isso acreditamos que nosso programa está baseado no serviço de moradia social, onde todos os serviços são fundamentais para que as pessoas consigam pagar as contas, sim. ¿Puede pasar? Sí. Antes. Sí, gracias. E para estruturar essa rede de serviços, é crucial também contar com recursos externos ligados, será para financiamentos de organizações internacionais, associações com governos, ou incluso apoios privados com recursos livres, já que o mais custoso é cobrir a remuneração do equipo técnico. Sim? Quando falamos de alta vulnerabilidade, como Housing First, precisamos ter apoio psicológico, assistente social, para cuidar muito de perto, muito cerca de los problemas, de los retos de los moradores. Outros mecanismos utilizados por FICA para garantir a gestão tripartida, que é predial, patrimonial, social e condominial, é a sustentabilidade dos projetos. E para isso precisamos cobrar overhead em todos os projetos, que é recurso para a gestão administrativa e institucional, buscar convocatórias públicas e privadas de financiamento de componentes dos projetos e de recursos livres, e buscar também alianças em la rede pública, em la rede privada e em instituições educativas para apoiar a gestão dos serviços.
Vou passar a Emil aqui um pouquinho para que pueda falar sobre uma estratégia que criamos que é desfragmenta para conseguir acessar os imóveis subutilizados no centro de São Paulo. Emil, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, mil perdones porque por la ley de Murphy del Zoom empezó un mantenimiento en mi edificio ahorita, entonces puede tener un poquito de ruido. Pero bueno, hablando un poco de la estructura del desfragmenta. ah, São Paulo tiene casi una decena de millares de inmuebles subutilizados o vacíos en el centro de la ciudad. Muchos de esos permanecen en su estado no por no tener alquilistas, sino pero porque están en procesos, en demandas judiciales, tienen deudas con la provincia ou estão em um processo de testamento e partição. Os processos de testamento e partição aqui no Brasil podem levar décadas, 20, 30 anos, quando há muita gente involucrada, não? Então, a ideia de defragmenta é que acá em Brasil é possível comprar uma parte do imóvel a uno de los propietarios, por ejemplo, o hacer un adelanto como anticipo financiero, y con eso adquirimos del propietario el derecho de uso, ¿no? del inmueble y podemos ya ofrecer vivienda a una familia que lo necesite. Mientras tanto, los demás propietarios resuelven las cuestiones jurídicas o financieras y una vez que se soluciona, fica hacia el pago del restante de los valores, ¿no? ¿Puede el próximo? Ah, para os proprietários e por experiência própria de nós, esse adelanto muitas vezes é o que eles necessitam para poner adelante as demandas judiciais. Então, por exemplo, o exemplo que eu vou mostrar é um imóvel familiar, terceira ou quarta geração, já tinha como 30 pessoas involucradas e a coisa estava muito complexa de levar porque era necessário de um adelanto aos advogados, pagar tarifas públicas, taxas do processo, e eles não conseguiam fazer isso. Então, com esse avanço, foi possível fazer os trâmites legais e em um pouquinho mais de um ano, o imóvel passou a nome de FICA, não? Isso para FICA é uma garantia maior de oferta. E para nós é importante porque não importa quanto tempo leve esse processo, já que nossa missão não é ser dueño de imóvel, mas sim garantizar vivienda, ¿no? Social bem ubicada e de qualidade. E incluso se depois de um certo tempo o contrato leva uma cláusula, ¿no? Donde dizemos isso, é que se depois de um certo tempo a situação não se resolve, nós cerramos o contrato, cancelamos o contrato e, mesmo que o dinheiro não vuelva a nós, é como se tivesse sido um alquiler também por um certo tempo, não? Então, por 10 anos oferecemos habitação de qualidade, não? Próximo, por favor. Esse é o exemplo. Era um imóvel de uma família de los anos 30 que depois passou aos hijos passaram aos nietos, e hoje esse imóvel já está sendo habitado por uma família. É na região de Bom Retiro, em São Paulo, para os que não conhecem, é uma região de imigrantes. Primeiro, é como o 11, mais ou menos, ok? É uma região primeiro de italianos, depois judíos, coreanos, e agora há uma imigração muito grande de bolivianos, principalmente para a indústria de sastreria, não? Há muita gente que vive com baixas condições de vida e a inquilina é uma sastre que vivia muito mal. Bueno, Dos minutitos, Emile. perdão? 2 minutitos nos quedan. Ok, bueno, es como la idea es que FICA sea un NGO, pero opere como una institución financiera tradicional, tener cuenta en un banco tradicional, o tener todas las herramientas financieras del mercado, pero para nuestro beneficio, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, utilizar inversiones tradicionales,
hacer uso de las ganancias de las inversiones para reinvertir en nuestros proyectos, aceptar donaciones o dinero de todas las fuentes, o sea, garantizar que no sea por cuenta de nuestras fuentes de recibir dinero que las personas dejen de hacer las inversiones, ¿no? ¿Puedo seguir? Entonces, como le dices, es una organización no gubernamental, una NGO, pero trae en su directoría, Simone, yo y Renato, personas que tienen experiencia de trabajo fuera de NGOs para que podemos maximizar la eficiencia de la gerencia del proceso, ¿no? De toda la corporación como un todo. ¿Ok? Muchas gracias. Y muchísimas gracias, muy interesante. Para terminar, más Sí. dos, Perdón. antes, más dos slides, que hay muchos preguntan para nós, né, como escalar, como fazer para escalar. Exactamente, sí. É importante dizer que em 10 anos passamos de uma unidade para 60 unidades, que é um grande logro para nós outros. Pero sabemos que isto não é possível de alcançar a grande necessidade que há em nosso país, cidade, país ou estado, pero creemos que o modelo de FICA a grande escala, no, queremos que importante dizer que não cremos em modelo de FICA em grande escala como uma única organização. Por quê? Porque perderíamos a qualidade de nossos serviços de agenda social. Então, cremos em la necessidade de multiplicar FICAs. Várias organizações mais pequenas que puedan oferecer esse serviço. Por isso, estamos construindo esta rede de apoio com os governos e criando o que falamos de FICA Academy para capacitar nossas organizações sociais brasileiras e gestionar de maneira tripartida o predial condominial social. Para cerrar, o último slide. Aqui temos alguns de nossos, antes, por favor, alguns de nossos residentes. Há muitas histórias que contar, desde residentes que já estão comprando sua própria casa, bebês que nasceram em nossas casas, muitos desafios, mas também vidas que estamos cambiando. É grande logro para nós trabalhar com isso todo. Muitas graças. Muchas gracias a ti, Simone. Muchas gracias, Evi. La verdad, muy, muy bueno. Vamos a seguir y después hacemos al final algunas reflexiones y repreguntas. Así que ahora vamos a ceder la palabra sobre lecciones aprendidas sobre modelos de alquiler. Santiago Mendía, Latam Regional Manager de Affordable Housing Institute. Te escuchamos, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Se está viendo? Se ve perfecto. Súper. Ahí voy a contar ahí el tiempo para poder ajustarme al tiempo designado. Bueno, primero Perfecto. que todo, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad, por estar acá y también por esta instancia. Felicitar a la UHPH, también a Habitat, en particular a Marina y Mónica, y a RIL también, ¿no? Con quienes estuvimos trabajando las últimas semanas en esta actividad que nos parece muy importante. Estamos convencidos de que diversificar las formas de poder acceder a la vivienda son muy importantes y esta iniciativa va justamente en esa línea. Em, bueno, yo vengo en representación del Instituto por la Vivienda Asequible, o el AHI, por sus siglas en inglés, que sería el Affordable Housing Institute, y nosotros somos una consultora, una organización sin fin de lucro que hace consultoría de impacto con el objetivo de generar ecosistemas de vivienda asequible en el mundo. Y eso lo hacemos a través de 3 líneas de acción. La primera es a través de consultoría técnica con gobiernos y política pública. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando justamente en temas de arriendo social en Ucrania con el municipio de Kiev y la Agencia Francesa de Desarrollo para desarrollar un proyecto piloto en la línea de lo que estamos conversando hoy. También trabajamos directamente con entidades que son parte de los ecosistemas de vivienda y de la sociedad civil, apoyándolos en sus estrategias. Y también en ese mismo espacio estamos generando una aceleradora de desarrolladores de vivienda social o vivienda asequible, que su primer cohorte va a ser en África del Este y vamos a hacer una mentoría durante 9 meses para fortalecer sus capacidades y apoyarlos en la búsqueda de recursos para poder después escalar y aumentar su impacto.
Y por último, también tenemos actividades con individuos, con personas, ¿no? Que son cursos de educación ejecutiva en colaboración con la Universidad de Harvard en torno a la vivienda asequible, en torno al financiamiento de la vivienda, que de hecho, junto con la UHPH en el mes de febrero entregamos unas becas para miembros de la red. Hemos trabajado en más de 60 países por más de 20 años. Tenemos oficinas en el Reino Unido, en Francia, en Pakistán, en Estados Unidos, donde fuimos fundados, y también en Brasil ahora, desde donde yo les estoy hablando. Un poco para entrar en materia, desde Habitat nos plantearon que una serie de preguntas muy complejas por lo demás, entonces vamos a tratar de poner ciertas ideas a la mesa para despertar em, quizás ciertas ideas que pueden surgir para resolver ese tipo de preguntas. Entonces, lo primero que nosotros pensábamos que era relevante es que hay que bien comprender el arriendo, ¿no? Eh, Tanto en la Argentina como en la tenencia en general. Y pensamos que, bueno, el arriendo es un pilar en un ecosistema de vivienda. En los ecosistemas de vivienda saludables, siempre el arriendo está presente, ¿no? Y eso se debe a que permite complementar a la propiedad porque facilita la movilidad habitacional, responde a las distintas etapas de la vida y las necesidades familiares. Pero también tenemos que ser conscientes que es una tenencia que tiene mayor presencia en los hogares de menores ingresos. Como se puede ver acá en la gráfica, aquí podemos ver la diferencia del porcentaje de hogares que son propietarios según su nivel de ingresos. Entonces, por ejemplo, en Holanda, si vemos el quintil de mayores ingresos, más del 90% de ellos son propietarios. Por el contrario, el quintil de menores ingresos, solo el 30% son propietarios y ellos van a acceder a la vivienda mediante otros mecanismos tales como el arriendo, ¿no? También podemos ver en el mismo gráfico que esta diferencia entre los quintiles no es igual entre los distintos países y eso se debe a distintos fenómenos, ¿no? Fenómenos de urbanización, de migración de la ciudad, del campo a la ciudad, de los asentamientos informales y las posteriores regularizaciones de aquello, pero también, y hay que ser consciente de eso y es muy importante relevarlo, que la información y la data que tenemos disponible sobre el mercado de arrendamiento no es muy certera porque el arrendamiento está muy presente en la informalidad, por tanto no tenemos toda esa información disponible que es importante considerar. Adicionalmente, el arriendo, bueno, tiene menos barreras de acceso que la vivienda en propiedad, por cierto, no exige este capital inicial que se exige cuando queremos tomar un crédito hipotecario, son menos exigentes en cuanto a la situación laboral y el estatus migratorio. En general, son las soluciones que los hogares, quizás en un estatus migratorio informal, van a considerar para poder acceder a la vivienda. También cuando vemos el arriendo, tenemos que saber que es un tipo de tenencia que es relevante en Sudamérica y que tiene una mayor relevancia en los últimos años. Ha ido creciendo, en particular, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? En los últimos 30 años ya vemos que está alcanzando un 22% más o menos, ¿no? Entonces, más de uno de cada 5 hogares está en condición de inquilino. Pero también, por otro lado, hay que entender que el arriendo presenta ciertas barreras en comparación con la vivienda en propiedad. Una de esas barreras, y barreras me refiero al desarrollar viviendas para el arriendo o desarrollar políticas para el arriendo, ¿no? Una de esas barreras es justamente que la mayoría de las personas tiene el anhelo de tener una vivienda propia, ¿no? Eh, y eso es un paradigma que está muy instalado en nuestra región. Por otro lado, desde un punto de vista desde el desarrollador de vivienda, desarrollar vivienda para vender versus vivienda para arrendar, paga menos y también tiene una salida, una estrategia de salida o de desinversión menos clara, menos limpia que son simplemente la comercialización de las viviendas, ¿no? Por otro lado, existe una constante tensión entre el propietario y el inquilino a través de la historia, ¿no? Por un lado, hay cierta desconfianza desde el inquilino hacia el propietario que viene arrastrada de ciertas conductas abusivas que pueden existir, sobre todo en los mercados informales, como también por el otro lado, desde el punto de vista del propietario, a veces se puede hacer difícil recuperar la propiedad ante incumplimientos del contrato, ya sea el no pago o el mal uso del inmueble. Em, entonces, el punto aquí en definitiva es que ser arrendador es un negocio más complejo que vender y hay que ser conscientes de aquello al momento de hablar de una inmobiliaria social en alquiler. Entonces, el segundo punto que queríamos poner a la mesa es, bueno, ¿cuál es el rol de una inmobiliaria social, ¿no? Y antes de entrar en detalle sobre cuál es el rol de una inmobiliaria social, tenemos que entender
cuál es la doble misión de la vivienda asequible, ¿no? Y aquí tenemos la doble visión como entendida como social y como económica. Si comparamos un proyecto de alquiler convencional de mercado, podemos ver que el objetivo es maximizar la rentabilidad, ¿no? Pero en cambio, en un proyecto de arriendo asequible tiene dos objetivos, como ya los mencionaba. Uno social, que es proveer de vivienda asequible a los potenciales beneficiarios o inquilinos de ese programa. Y por otro lado, el económico, que es hacer el proyecto sostenible financieramente. Y ahí nos encontramos con una tensión porque a la medida que nosotros subimos los arriendos, vamos en contra del objetivo social, pero vamos a favor del objetivo económico y viceversa, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo gestionar esta tensión de manera efectiva. Y eso es lo que hacen los diversos tipos de inmobiliarias sociales en los distintos modelos que existen en el mundo. Acá mencionamos algunos modelos que son interesantes de revisar, hay otros, y el punto en esta slide era básicamente que hay muchos tipos de inmobiliarias sociales, ¿no? Tenemos empresas públicas, empresas privadas, asociaciones de vivienda que son destinadas exclusivamente a la gestión social, a la gestión de vivienda social, con fin de lucro, sin fin de lucro, con lucro limitado, como existen en Austria. También hay entidades públicas que se destinaron también para cumplir un rol de inmobiliaria social, entre otros, ¿no? Entonces, hay una diversidad muy interesante que merece la pena analizarlo. También es importante mencionar que está surgiendo con mayor fuerza en nuestra región esta materia, como lo mencionaban los colegas de FICA, en Brasil también, en Recife se está desarrollando un proyecto de vivienda en arriendo y también en Campo Grande. eh, También, bueno, Chile está trabajando en esa materia, Costa Rica, Ecuador y Perú en la misma línea. Entonces, entrando ya en cuáles son los dos grandes roles de una inmobiliaria social en alquiler, ¿no? Nosotros tenemos identificado dos principales, ¿no? El desarrollar la vivienda y el gestionar la vivienda. Y para desarrollar, bueno, existen distintos mecanismos de producir stock de vivienda en alquiler que nosotros hemos ido identificando. Uno es el clásico construcción de vivienda nueva, el desarrollo de un proyecto desde cero. El segundo es la adquisición de vivienda construida, ya sea nueva o usada. Eso lo vemos, por ejemplo, en Francia y también lo estamos viendo en Chile. Y el subarriendo, que es, por ejemplo, que una entidad pública, por ejemplo, la empresa municipal de Porto o en el mismo Barcelona, garantizan a un propietario que les van a rentar por un periodo de tiempo su unidad y esta después va a ser subarrendada para una familia que va a ser beneficiaria del programa de vivienda asequible de dicho municipio. Y también está la reconversión de edificios existentes, que es un poco también en torno a lo que hemos ido conversando esta tarde. Aquí yo les pongo una foto de un proyecto en Ecuador que nos tocó trabajar, en donde el Ministerio de Vivienda de Ecuador tenía en Ambato, una ciudad al sur de Quito, ese edificio en desuso prácticamente, y ahora están diseñando un proyecto de vivienda social en arriendo ahí. Y nosotros nos tocó diseñar el modelo financiero y de gestión de ese proyecto, que esperamos llegue a buen puerto pronto, pero creo que es pertinente en el caso argentino, porque promueve el buen uso de los recursos públicos y no implica mayor gasto por parte del Estado, ¿no? En cuanto a el uso del inmueble. Em, y la otra parte que tiene que ver con la gestión, ¿no? ¿Y qué implica gestión? Nosotros lo dividimos en tres grandes ejes. El primero es la gestión de la demanda, en donde entendemos los mecanismos de entrada, movilidad interna y salida. Mecanismos de entrada son todo lo que nosotros entendemos como cuáles van a ser los criterios de elegibilidad, quiénes van a ser las familias beneficiarias, cuáles son las exigencias que ellos van a tener dentro del proyecto, etcétera. La movilidad interna es un tema que es bastante importante considerar también porque los hogares evolucionan en el tiempo. A veces van creciendo, tienen más integrantes en el hogar, o a veces también van decreciendo, ¿no? Entonces hay que pensar que cuando están arrendando una unidad que tiene 3 habitaciones y el hogar ya no tiene los 5 integrantes que tenía en su inicio y que ahora son tan solo dos, hay que pensar que tiene que existir esa movilidad. Y a veces hay modelos en el mundo que eso no lo tenían pensado y hoy tienen departamentos subutilizados o, por el contrario, tienen a familias que son beneficiarias, pero que están hacinadas. Y también, por último, el mecanismo de salida, que es relevante y que es
un momento muy complejo, ¿no? Y que puede ser de salida desde el punto de vista del incumplimiento del contrato, como también de salida porque simplemente el programa ya tenía diseñado un periodo de tiempo en donde la familia iba a vivir ahí en él. Pero ya cumplido el plazo, tiene que generarse esa salida y es un proceso bastante complejo, ¿no? Después está la parte de la administración del activo, del edificio o de las unidades, ¿no? Que implica el cobro de las rentas, la gestión financiera y de los subsidios, que en algunos modelos demora bastante tiempo, como en el modelo estadounidense, que cuando hablan del compliance. También la mantención técnica de las unidades, que es muy costosa, como lo relataban los colegas de FICA. Y la gestión social, que es fundamental, y ahí compartimos plenamente con el equipo de FICA también, ¿no? Y nosotros lo vemos como a tres niveles, ¿no? A nivel de hogar, a nivel de la familia, a nivel del conjunto habitacional y también a nivel del barrio. Creemos que en esos tres espacios la gestión social debe ocurrir. Y entrando ya en la última parte, que es la parte del financiamiento, queremos entrar y mencionar dos puntos antes, ¿no? Primero, que hay que ser conscientes que al momento de hablar de vivienda asequible, hay que pagar un costo adicional, ¿no? Porque queremos ofrecer vivienda de calidad de mercado, pero a menores valores. Y eso genera una brecha que tiene que ser cubierta. Y para cubrir y atender una demanda que en muchos países está siendo creciente, se requiere en general del aporte del Estado para alcanzar esa escala, pero que sin duda que la filantropía, que la sociedad civil también está cumpliendo un rol tremendo eh, en el otorgamiento de este tipo de soluciones. Y en segundo lugar, bueno, que las estructuras de financiamiento de estos tipos de proyectos tienden a ser muy complejas, tienden a tener muchos tipos de capital que son recibidos, como también muchos tipos de deuda diferentes. Entonces, tiende a ser un proceso de búsqueda de financiamiento bastante complejo y demandante. Entonces, nosotros queríamos poner a la mesa 8 formas monetarias de financiamiento para este tipo de proyectos y 8 formas no monetarias que hemos identificado en nuestras distintas experiencias de los distintos miembros de AHI, como de experiencias personales también que ellos han tenido, ¿no? Entonces, desde lo monetario, quizás una materia más conocida, ¿no? Las subvenciones y los préstamos con condiciones favorables. Tenemos las transferencias clásicas de capital a través de las subvenciones. Tenemos las deudas con condiciones favorables, ya sea a través de un LTV mayor que el de mercado o a través de tasas que son más convenientes que las de mercado o quizás con condiciones favorables para el pago o el reembolso de dicho crédito. También podemos pensar en las formas de capital y también los subsidios que son quizás subsidios operativos, ¿no? Capital quizás con retornos más amigables, que por ejemplo lo mencionaban en FICA con ese retorno de 4% anual, ¿no? Que es menos que lo de mercado, pero es un retorno amigable. O también quizás podría ser una compra de una participación minoritaria en un proyecto en particular o de esta inmobiliaria social a cambio de ese capital necesario para poder desarrollar el proyecto, o también las formas de capital blando, como le llaman en Estados Unidos, el soft equity, que puede generar ciertos créditos fiscales para el inversionista, y en eso se basa, digamos, el modelo de Light Tech en Estados Unidos, o también puede ser que genere ciertas exenciones fiscales para el aportante de capital, ¿no? También están los subsidios operativos, que es una forma de financiamiento bastante común en estos modelos, sobre todo hacia la demanda, en donde está el subsidio al arriendo, el DC-52, por ejemplo, que se ocupa en Chile, que probablemente Alberto lo va a comentar, o los subsidios a los servicios, como luz, agua, gas, y por último los subsidios redireccionados. Y entrando a las formas no monetarias, uno que es bastante conocido, ¿no? Es el suelo barato o gratuito, sesiones de suelo en un largo periodo de tiempo, quizás en un arriendo em, eh, no significativo, que hace viable el proyecto desde un punto de vista financiero, o aumentar las normas de uso de suelo y densidad, que genere mayor densidad, por lo tanto, el proyecto genera un mayor valor y así se puede alcanzar una mayor sostenibilidad financiera. Pensar también en proyectos que son desarrollados en terrenos que no son servidos, en donde la infraestructura troncal o la infraestructura interna de un proyecto, de un terreno, puedan ser producidas por un tercer actor, un municipio, por ejemplo. Esas son formas no monetarias que pueden apoyar dentro del financiamiento de estos proyectos. Por último, las últimas 4 formas no monetarias tenemos las mejoras en las condiciones crediticias que permiten reducir el riesgo del desarrollador y que por ende reduce el costo del capital,
para poder financiar este tipo de proyectos, pensando, por ejemplo, en garantías de créditos para la construcción o en garantías de no pago de los arriendos, por ejemplo. Entonces, eso permite obtener mejores costos de capital. También pensar en exenciones fiscales, IVA para los materiales de construcción, o pensar en servicios que sean a precios más económicos o gratuitos, tarifas reducidas en agua o electricidad, y la reducción o la exención del impuesto a la propiedad o el impuesto a, o las contribuciones, como se le denominan en Chile. Y ya entrando en lo último, Fernando, eh, tenemos algunas pequeñas reflexiones a partir de experiencias internacionales que buscan también responder algunas de las preguntas que nos planteó Habitat, sobre todo en ese tema de cómo hacer más atractivos estos proyectos, ¿no? Eh, Creemos que las inmobiliarias sociales requieren de una capacidad técnica especializada, es una labor compleja y por ende tienen que estar preparadas. Destacamos en ese caso Sudáfrica, que la entidad que está a cargo de este tema, que se llama la SHRA, dedica mucho recurso y tiempo en capacitar a las distintas inmobiliarias sociales del ecosistema de Sudáfrica para que funcionen de manera rápida y eficiente y permitan entregar un servicio de calidad. Lo segundo, como ya se fue destacado anteriormente, la gestión social es un pilar fundamental. Eh, no voy a entrar más en detalle ya que ha sido mencionado. También lo del apoyo financiero del Estado suele ser un factor clave, pero sí quiero poner a la mesa quizás otra fuente de financiamiento que es interesante del modelo francés. El modelo francés tiene un mecanismo que se llama la reservación, en donde el desarrollador o la inmobiliaria social sale a buscar financiamiento y le toca la puerta quizás a empresas, quien ellos aportan cierto capital para el desarrollo del proyecto y por contrapartida la inmobiliaria social le garantiza ciertas unidades destinadas para trabajadores de dicha empresa que cumplen, por cierto, con los criterios de elegibilidad establecidos en dicho proyecto. El mecanismo es más complejo que eso, pero en simple, en eso consiste. Em, Creemos que las economías de escala son determinantes en los modelos, pero lógicamente que tienen que ser equilibradas, buscando garantizar un servicio de calidad y también evitar la hipersegregación de proyectos de vivienda social. El gran desafío de nosotros en Ecuador era que era un proyecto ese proyecto de reconversión, ¿no? Era un proyecto de 17 unidades, entonces alcanzar el equilibrio financiero era muy complejo por las escalas, ¿no? Entonces vemos que muchos modelos, estas inmobiliarias sociales, tienen distintos proyectos, lo que les permite reducir sus costos marginales en cuanto a toda la gestión y operación de los proyectos. Por último, fomentar el mix de hogares de distintos ingresos en estos proyectos también apoya, por un lado, la integración social y por otro lado, en que hogares de mayores ingresos pueden quizás pagar un arriendo de mayor valor para así subsidiar en cierta medida a los hogares de menores ingresos. Hay otras reflexiones en torno, por ejemplo, a las placas comerciales en los primeros pisos, en torno a el diseño, los materiales que se utilizan, entre otras cosas, pero estos pensamos que son algunos temas relevantes destacar el día de hoy y nada, quedamos a disposición y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Santiago. La verdad, muy, pero muy bueno. Vamos a pasar ahora a la siguiente exposición sobre el modelo de inmobiliaria en gobierno local, lecciones aprendidas. Alberto Pizarro, director ejecutivo de Innova Recoleta, Chile. Así que un placer, Alberto, te escuchamos. Muchas gracias, Fernando. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Perfecto, muchas gracias a UHPH y a los amigos de Hábitat para la Humanidad Argentina esta invitación. Es un gusto volver a encontrarnos varios. Estamos todos empujando por el arriendo en nuestro continente. Yo les voy a contar una experiencia que está radicada en un municipio, el municipio de Recoleta, en la ciudad de Santiago de Chile, digamos en el sector pericéntrico de la ciudad, pero que se relaciona con una estrategia del gobierno central a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta es una experiencia que se ha alojado en una entidad municipal, que es una corporación, la Corporación Innova Recoleta, que tengo el gusto de dirigir desde su creación en el año 2018, una corporación que es una gobernanza público-privada, si bien es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, está presidida por el alcalde del municipio y está formada por dos organizaciones de la comuna, el municipio y una organización gremial.
y que tiene varias unidades de trabajo, entre los cuales se encuentra la inmobiliaria popular, ¿ya? Las otras áreas son áreas asociadas al emprendimiento, al desarrollo económico y a la innovación en diversas materias. Nosotros el año 2018 desarrollamos este primer proyecto poniendo en práctica una herramienta institucional que el gobierno en ese momento, el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, dispuso a través de una herramienta específica en el presupuesto de la Nación que se llama la glosa 3 del presupuesto de vivienda, que permite destinar el financiamiento de los subsidios generalmente utilizados en materia de vivienda hacia las familias, ahora dirigido a organizaciones sin fines de lucro que con ese financiamiento pudieran construir o desarrollar una oferta para poder tener arriendo asequible, ¿ya? Desde el primer gobierno del presidente Piñera, aproximadamente en el año 2010, se había creado un instrumento, lo mencionaba Santiago, el Decreto Supremo 52, que permitió entregar un subsidio a la demanda, es decir, que las familias podían tener una especie de aporte estatal para ir al mercado a arrendar. Eso significó que a la postre de los años de la aplicación del programa había muchas familias que teniendo ese subsidio no lo podían aplicar porque no había una oferta adecuada y los estándares de aplicación de esos subsidios no llegaban al 50%. Entonces se crea esta glosa para crear oferta de arriendo público, ¿ya? Y el municipio de Recoleta desarrolla un primer proyecto y le introduce una modificación, digamos, un aporte de Recoleta a la estructuración de esta innovación en vivienda que nosotros le llamamos el precio justo. Es decir, que esa vivienda que se va a construir con ese financiamiento público llega a las familias a través de un copago asociado a sus ingresos. Eso es lo que llamamos precio justo. Las familias pagan hasta el 25% de sus ingresos oficiales. Después vamos a ver en qué rango se mueven esos ingresos. Y le incorpora un elemento que para nosotros es el más trascendental, que tiene que ver con el acompañamiento social, un plan de acompañamiento social. Yo siempre digo lo mismo, es más o menos, no es que sea fácil, pero es más o menos fácil llegar a puerto con un financiamiento, con un proyecto de diseño arquitectónico, obtener permisos, construir. Quizá todo eso puede ser difícil, me dirán ustedes, pero a la larga es lo más fácil, lo más estructurado, pero la esencia de este plan, de esta estrategia, es acompañar a las familias. Y por eso la robustez del plan de acompañamiento que diseñamos en un principio no es la de hoy, con estos años, este proyecto ya está desde el 2020, es donde nos jugamos buena parte del éxito de esta estrategia. Y lo otro componente esencial de este modelo es la replicabilidad. El modelo está asentado dentro del marco jurídico municipal en Chile. Aquí en Chile existe una ley que se llama la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, y por lo tanto, si el municipio de Recoleta lo ha podido desarrollar, bueno, cualquier municipio en Chile, a su escala, va a poder desarrollar un modelo similar. Este modelo en Recoleta se desarrolló sobre la base de algunos criterios, como la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, de manera de encontrar y disponibilizar un terreno, que era un terreno municipal, que era una antigua bodega de documentación, que estaba muy bien localizada, que nos permitía estar a una distancia caminable de diversos servicios, como los servicios populares que se ofrece la Municipalidad de Recoleta, que es parte de la estrategia en la que se inserta la inmobiliaria, servicios de óptica, de librería, de farmacia, consultorios públicos, de atención primaria, centros de salud, escuelas, bibliotecas, etcétera, centros comerciales, ferias de abasto, todo a no más de entre 80 y 250 metros de distancia. Y este proyecto es un proyecto más bien pequeñito, es un condominio de 38 departamentos de 57 metros cuadrados, en un terreno de 1.500 metros aproximadamente, que reportó una inversión total de algo así como $1.800.000, dentro de lo cual estuvo el aporte del municipio, tanto en el terreno, el suelo disponible para esta obra, como en aproximadamente un 15% de la inversión total para poder tener las unidades completamente terminadas y habilitadas para ser habitadas. Este condominio son 2 torres de 5 pisos, como les decía, con estos 38 departamentos de 57 metros cuadrados que tienen 3 dormitorios, un estar comedor, un baño, una pequeña bodega, una cocina integrada, una logia y terraza.
y además, digamos, instalaciones comunitarias como sala multiuso, quinchos, jardines, bicicleteros, estacionamiento para discapacitados, una conserjería 24/7 que permite dar condiciones de seguridad y funcionamiento, entre otros componentes. Como ven en la gráfica, es un departamento, para que lo puedan, no sé si la imagen se ve lo suficientemente nítida, pero tiene el acceso por aquí, hay un estar comedor con cocina integrada, luego hay una bodega, baño y 3 dormitorios. Todas las unidades son iguales, de 57 metros cuadrados cada uno. Nuestro primer proyecto no trabajamos mucho la diversidad tipológica para no marearnos en el proceso. Luego desarrollamos un proceso de selección de arrendatarios. Habíamos establecido algunos criterios iniciales para seleccionar a las familias. Por de pronto tenían que ser beneficiarias de este subsidio del Ministerio de Vivienda, de este programa del arriendo, y llegaron más de 3.000 postulantes, de los cuales 350 cumplían con los requisitos. Estábamos hablando de casi 10 veces la disponibilidad de los departamentos. Y estos criterios iniciales eran que fueran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, familias que vinieran de altos grados de precariedad material de las viviendas que habitaban o de grados altos de hacinamiento. Eso nos permitió hacer un polinomio para poder determinar a los seleccionados. También incorporamos un elemento que se llamaba las cuotas de un universo de familias extranjeras, por ser un componente más o menos sensible en nuestra realidad sociocultural, para adultos mayores, etcétera. Finalmente constituimos una comunidad en que el 90% de esas familias son familias más bien vulnerables, están por debajo del 40% de un indicador socioeconómico que hizo de Chile, que se llama el Registro Social de Hogares, un instrumento del Estado para medir vulnerabilidad. Son mayoritariamente mujeres jefas de hogar, 37% de ellas eran mujeres que provenían de circuitos de violencia intrafamiliar, 16% de adultos mayores y igual porcentaje para familias extranjeras. El pago del arriendo, como les decía, es este canon de hasta un 25%, y con un tope, con un valor máximo de arriendo de $202, 188.000 pesos chilenos. Y un piso, es decir, el que paga menos, paga del orden de $71, 66.000 pesos chilenos. El promedio, porque como entenderán, no todos pagan lo mismo, el promedio de la comunidad, el dato de hoy, de la comunidad hoy día que está constituida ahí, es en torno a los 125.000 pesos chilenos, algo así como $134, que representa casi un tercio del valor de esta unidad habitacional en el mercado de nuestra ciudad. Por lo mismo, logramos exitosamente bajas tasas de morosidad y los ingresos operacionales, por este concepto, representan algo así como el 85% de nuestros costos operacionales regulares. No tenemos un nivel no logramos netear los ingresos con los gastos, pero esto está inserto dentro de nuestro esquema que les contaba al principio, del funcionamiento de nuestra corporación, y por lo tanto es un servicio más municipal en donde además el staff técnico forma parte de la corporación y no se costea con los ingresos operacionales del arriendo. Dentro de la estrategia del plan de acompañamiento, como les decía, el corazón esencial del modelo, buscamos ofrecer una integración social y plena de las familias mediante la participación activa como una comunidad. El acompañamiento se desarrolla de manera integral, fomentando el acceso a los servicios públicos y también privados para cada familia, y desarrollamos un set de actividades culturales, recreativas, festividades, celebraciones, etcétera, de manera de mantener muy activa esa comunidad, en donde el eje central de esa participación está en el desarrollo del proyecto de la vivienda propia. Hoy día, a 5 años ya de estar habitado este condominio, las familias en su mayoría están integradas a un comité de vivienda que desarrolla un proyecto habitacional en un terreno ya identificado, de manera de poder postular a los subsidios regulares del Ministerio de Vivienda y poder transitar, esperamos que de aquí a 2 años más, a su vivienda propia.
La atención social nos permite resolver los casos complejos de esta comunidad. Como les decía, en los requisitos de postulación o las variables de evaluación de la selección, había elementos como la violencia intrafamiliar. Evidentemente, esos fenómenos se han reproducido en la comunidad y atenderlos requiere de poner en práctica estrategias de acompañamiento más complejas. Y por lo tanto, la factibilidad de que un municipio sea esta suerte de agencia habitacional nos permite contar con un staff de equipos multidisciplinarios y técnicos que pueden generar el acompañamiento y la derivación de las necesidades de esas familias, tanto con la red pública como con red privada. Y también los hacemos participar en talleres formativos y vincularlos con ofertas de empleo, etc. El acompañamiento en ese sentido es bien integral y además al equipo técnico que desarrolla, que trabaja en el proyecto, hace mucho trabajo de vinculación académica y profesional, como es este momento en el que estamos participando hoy. Estamos ya desarrollando nuevos proyectos para seguir profundizando la diversificación de esta oferta de arriendo. Justicia Social 1, que está operando desde el año 2020, va a dar paso a un proyecto que está en el terreno contiguo, que se llama Justicia Social 2. Vamos a ser bien poco creativos en la nominación en este minuto. Es un proyecto un poco más grande, 56 departamentos. Va a seguir la misma lógica de funcionamiento del 1. Van a formar toda una misma unidad en una esquina donde están los dos. A una cuadra aproximadamente, 150 metros, vamos a construir Justicia Social 3, que ya lo tenemos diseñado con permiso y financiamiento aprobado. De hecho, estamos en la licitación pública en este momento. Es un proyecto de 10 unidades, pero que va a estar única y exclusivamente dedicado a familias con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Luego tenemos Justicia Social 4, que está a 2 cuadras del anterior, que es un proyecto que se parece mucho a lo que comentaban los compañeros ahí de FICA. Es un proyecto asociado a un programa que también en Chile se llama Vivienda Primero, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. Es un proyecto para personas en situación de calle, para sacar a personas en situación de calle. Y Justicia Social 5, que aquí termina, digamos, la dinastía de Justicia Social. Es un proyecto que está a 4 cuadras del último y que es un proyecto que está recientemente formulado y aprobado. Esperamos estar construyéndolo hacia fines de este año o inicios del próximo. Un proyecto dirigido a lo que llamamos una vivienda de acogida para familias migrantes. Y por último, un proyecto de microcondominio, una estrategia de densificación predial que estamos trabajando junto al laboratorio 9x18 de la Universidad Católica de Chile, que busca generar soluciones habitacionales en modalidad de microcondominio. Con todo esto que les cuento de la experiencia de Justicia Social 1, quiero cerrar en algunos retos y oportunidades que tenemos al menos desde Chile y que aportan a esta discusión de esta red. En Chile, hace ya 3 años, cuando asume el actual gobierno, por mandato de una ley, la Ley de Integración Social, le mandató al Ministerio de Vivienda de establecer un plan de emergencia habitacional para resolver la situación del crecimiento del déficit habitacional, el déficit cuantitativo, el déficit en Chile, que está en torno a las 650.000 viviendas. Y uno del corazón de este plan no es solo hacer más y mejores viviendas y más rápido, sino que es diversificar la matriz de tipologías de soluciones habitacionales que hay en la política habitacional. En Chile, el 92% de la vivienda de objeto social lo constituyen 2 programas de vivienda en dominio. ¿Ya? Programa dirigido a familias vulnerables y programa dirigido a familias emergentes o de clases medias. Por lo tanto, el arriendo viene a ser una herramienta más que poderosa para efectos de incorporar, digamos, soluciones novedosas, como digo, en la política habitacional. Y una de las oportunidades esenciales en ese reto es lo que significa la capacidad de gestión municipal para convertirse en agencias habitacionales locales. En estos casi 5 años del funcionamiento de Justicia Social 1 y los 6 y medio de funcionamiento de la Inmobiliaria Popular de Recoleta, en la Corporación Innova Recoleta, ha permitido demostrar de que la capacidad del sector municipal como un agente habitacional local es clave para poder desarrollar un
modelos más rápidos de gestión de vivienda en donde el arriendo es una de las herramientas más importantes. Así que enfocados en esa tarea en la que nos encontramos hoy día. Así que muchísimas gracias a todos. Espectacular. Muchísimas gracias, Espero haber sido Alberto. fiel al tiempo, Fernando. Perfecto, perfecto. Todos han sido fieles al tiempo. La verdad que todas las ponencias podían durar muchísimo más. Es muy, muy impresionante lo que han expuesto. La pregunta básica que todos plantean es el tema de la escalabilidad. Digamos, todos dicen, ¿cómo podemos hacer que esto sea más? Yo voy a hacer unas pequeñas preguntas para cada uno, voy a hacer dos o tres preguntas, pero en términos generales, lo que va surgiendo es de cada programa que han presentado cuáles podían destacar como principales fortalezas del programa que están desarrollando y cuáles son aquellas debilidades o escollos que se encuentran en el día a día y obviamente pelean, luchan para que eso se pueda solucionar. Si quieren, empezamos por Mónica y vamos un minutito, 2 minutos cada uno contando eso. Bueno, quizás yendo un poco el tema de las fortalezas, un poco creo que lo nombrábamos en la presentación, el impacto que tiene en las familias el contar con una vivienda en buenas condiciones y cómo eso puede llegar a apalancar otros aspectos de su vida y quizás motivarlos a poder mejorar su situación en distintos aspectos, social, laboral, profesional, de salud. Y creo que en términos de desafío también un poco lo que venimos conversando, ¿no? La posibilidad de poder crear proyectos que nos permitan generar escala y sostenibilidad, sobre todo para poder multiplicarlos y la creación también de modelos innovadores. Quizás un poco lo mencionaba Santiago en su presentación, tenemos mucho el tema del paradigma de la vivienda propia, pero creo que es un buen momento para empezar a pensar en qué formas creativas existen de generar modelos y sobre todo de generar financiamiento que permita multiplicar este tipo de proyectos y de iniciativas. Gracias, Mónica. Emil, si quieres profundizar un poco sobre esto. Y por supuesto. Creo que la principal ventaja es también una desventaja para nosotros. O sea, hay hay poco alquiler social en Brasil. Nosotros recibimos hace 2 semanas la noticia que somos el mayor programa por cantidad de unidades de Housing First en el país, lo que nos trae mucho orgullo, pero al mismo tiempo pensar que un país del tamaño como Brasil, un programa que tiene 20 unidades es el mayor del país. O sea, es terrible, ¿no? O sea, y creo también que uno de los grandes desafíos en Brasil es que la política de Minha Casa Minha Vida, que es el programa de compra de apartamentos de habitaciones populares, es tan fuertemente, ah, ah, está tan fuertemente dentro del concepto de vida de las personas que alquilar es ainda una cosa que es casi como un sinónimo de ser una persona flaca, con pocos recursos. Y o sea, las personas llegan para alquilar, pero siempre con el deseo de comprar, ¿no? Eso todo por cuestiones financieras de los últimos 30 años en Brasil. Entonces, el programa Minha Casa Minha Vida tiene hoy 8 millones de habitaciones vendidas. Entonces, es un monstruo, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso, ¿no? Santiago, desde la lógica más de consultor externo, digamos, ¿no? De programa, ¿cuáles ves ahí los mayores desafíos para Mm. escalar el alquiler social? Yo creo que vinculado con lo que planteaba Emil, ¿no? Sobre Miña Casa, Miña Vida, o los programas de vivienda en propiedad. Y entenderlos, los programas en arriendo, como que son complementarios, no que vienen a competir con la vivienda en propiedad. Un poco por eso y también hicimos la primera parte de la presentación, ¿no? El arriendo a veces se ajusta a necesidades de las familias en momentos que la vivienda en propiedad no es lo más conveniente. Entonces, creo que ese parte como de la comunicación de los programas de arriendo es importante y es relevante, creo. Y desde las fortalezas, comparto también con Mónica mecanismos innovadores. No alcancé a mencionarlo en la última slide, pero por ejemplo,
estuve estudiando un poco los proyectos que están haciendo los Justicia Social y veo que ahora van a tener una placa comercial en el primer piso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en generar ingresos para garantizar esa sostenibilidad financiera y que pues, permitan que estos proyectos floten? Entonces, hay que ahí buscar formas distintas para poder eh, garantizar el éxito de estos proyectos. Muchísimas gracias. Alberto, Sí, yo diría que las debilidades están claramente por el lado del financiamiento, ¿no? Chile estamos muy dependientes de lo que es el financiamiento público a través de esta glosa que les mencionaba, que afortunadamente ahí ha estado vigente desde que se crea el 2017, pero que no ha tenido una permanente utilización. El gobierno anterior al actual no la utilizó, entonces hubo un vacío ahí de 4 años. Este gobierno le ha dado mucha importancia, como decía en mi presentación. El próximo gobierno, dependiendo del signo que sea, también vamos a tener diferenciales de si la usa o no la usa. Por de pronto se va a mantener vigente, no se ha transformado en un programa permanente con su normativa, sino que más bien una herramienta en el presupuesto de la nación, entonces se tiene que discutir todos los años. Entonces ahí hay una debilidad que hay que resolver. Pero hay una fortaleza para nosotros en Chile, al menos yo la defiendo como un municipalista de tomo y lomo que me considero, que es lo que mencionaba yo en la presentación, de que si este modelo funciona en un municipio en conformidad a su normativa, su orgánica, la puede hacer cualquier municipio. Y vemos que progresivamente más municipios se han interesado por el modelo, lo han ido consultando y ya han ido presentando proyectos, pero ahí hay todavía una fortaleza que explotar en el mundo municipal. Se ve muy, muy complejo esto de arrendar viviendas y acompañar familias, cuando la verdad que una vez que uno se mete en el tema no es tan distinto a otras tareas que los municipios solemos resolver satisfactoriamente. Así que yo creo que hay un campo muy fructífero para avanzar y seguir apoyándonos. mil gracias. La siguiente pregunta la voy a tomar en algo que dijo Santiago, que es la gestión social y que por el tiempo escaso que tenemos no han podido profundizar, pero aunque sea un minutito más, si querés empezar vos, Mónica, sobre cómo es la gestión social del alquiler social, justamente cómo gestionan el día a día esa relación para que las personas puedan alquilar una vivienda. Bueno, un poco en el caso puntual de Hábitat tenemos como un desafío un poco más grande porque somos propietarios del edificio y a la vez quienes acompañamos a la familia en la gestión social del proyecto. Pero lo cierto es que creo que un poco lo mencionaba también Simón en su presentación, es un componente súper importante para el acompañamiento a las familias. En primer lugar, para la adaptación a la vida consorcial y un poco también para las reglas de convivencia que pueden existir en un edificio. Y por el otro lado también, al ser un proyecto donde las familias no permanecen más de 3 años, también es acompañarlos en ese paso siguiente, ¿no? Hacia dónde están pensando continuar su trayectoria habitacional. Entonces, ese componente, la verdad es que ha sido fundamental para acompañar a las familias hacia ese próximo paso y cómo potenciar sus... sus capacidades, sus habilidades para dar ese siguiente paso. Buenísimo, muchísimas gracias. Emil, la gestión social, si puedes profundizar un poco, algo Ok, has dicho, pero sí. Bueno, complementando un poco lo que Mónica dijo, ¿no? O sea, hay muchísimas cuestiones sociales. A tratar voy a hablar de algunas, por ejemplo. Las cuestiones de derechos. La gente, por ejemplo, acá en Brasil, los migrantes no saben que tienen ciertos derechos. Entonces, por ejemplo, los jubilados migrantes tienen derechos y no lo saben. Muchas de las personas que viven en las viviendas de nosotros son migrantes. Entonces, tenemos asistentes sociales ayudando con esas cuestiones. Cuestiones de salud. Cuando una persona se cambia de región a la ciudad, de saber dónde es el hospital o la clínica, llevar las personas a la clínica, cuestiones con alimentación. O sea, por ejemplo, recibimos muchas veces
mensajes de personas que están en una situación mismo, viviendo en nuestras viviendas, están en situación donde tienen que comer lo que ganan de lo que nosotros llamamos de cesta básica, que es alimento para el almuerzo y la cena, no para el desayuno. Entonces la gente le da a los chicos pasta para el desayuno, ¿no? Entonces, ¿cómo traer alimentación de calidad? Y otra cosa muy interesante, muy rápidamente, es, tuvimos ahora el primer cambio de una persona del programa para un edificio común. ¿Cómo hacer essas personas entenderem que saliendo de um edifício próprio de FICA para um edifício comum, eles vão ter que respeitar muitas regras que não conheciam? Não podem fazer ruído, não podem... O sea, no propio predio, el edificio propio de FICA, la gente un poco que tampona la cosa, ¿no? O sea, todos hacen ruido, todos tienen sus propias reglas de convivio. Y ahora que están en un edificio complicado, la síndica del edificio ya nos llamó unas 30 veces que la gente mira TV muy alto, que tienen los perros ladran, que las crianzas hacen ruido en el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, ¿cómo hacer que la asistencia social traga esa vuelta, entre comillas, ¿no? La vuelta a la sociedad para las personas que estaban en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias. Alberto, en el caso de Chile, ¿cómo es la gestión social? Si puedes profundizar un poquito, algo has mencionado. Sí, algo mencioné de eso. La gestión social que hacemos desde Innova Recoleta es un punto de contacto entre un equipo muy pequeñito de la corporación, un arquitecto, un asistente social y generalmente uno o dos estudiantes universitarios haciendo práctica, tanto del área de la arquitectura como del área social, pero que se vinculan con el aparataje social de la municipalidad, la Dirección de Desarrollo Comunitario, el Departamento Social y las unidades de los equipos comunitarios en temas no solo de vivienda, como les decía, sino que también en temas de menores, etcétera, de temas de la mujer. Entonces, por lo tanto, la robustez del acompañamiento social es realmente importante y nos permite atender las diversidades, singularidades que nos vemos enfrentados. Desde hoy día tenemos una arrendataria de 87 años con una enfermedad eh, lamentablemente ya terminal y sabemos que ella va a terminar sus días con nosotros y por lo tanto el acompañamiento y el cuidado con los equipos de salud municipal es permanente. Entonces hay una capacidad en el estamento municipal de generar ciertas priorizaciones de manera de poder generar ese acompañamiento que la singularidad de cada familia tiene. Y lo otro, que por ser un órgano público, podemos postular a diversos programas del aparataje público, vinculando temas de desarrollo económico, vinculando temas de capacitación, empleabilidad, etcétera. Mil gracias. Y ahí, Santiago, te pregunto, tú que llevaste el tema de la gestión social, y puedes profundizar un poco por qué le hiciste tanto, le pusiste un acento a esa frase cuando expusiste. No te escuché lo que me dijiste, Fernando. Sí, podés profundizar sobre por qué pusiste el acento en la gestión social cuando has hecho tu exposición. Parece que me desconecté. Sí, Ahí Santiago, está. es que tiene un Ahí poco de volví. mala conexión, pero ahí está, sí. Sí, son las lluvias de marzo que cierran el verano aquí en Brasil, como dicen. Eh, yo creo, un primer punto sobre la gestión social, creo que es importante diferenciarlo, los programas de vivienda primero, moradía primero o housing first, ¿no? Que son mucho más demandantes y más costosos porque requieren un acompañamiento adicional desde su concepción y diseño, ¿no? En comparación con un programa de vivienda asequible o vivienda social tradicional. Eso como primer punto para sumar a lo que ya dijeron los colegas. Y lo otro, bueno, lo que mencionamos durante la presentación, creo que la gestión social tiene que ser a tres niveles, a nivel de la familia, apoyándolos como ya todos mencionaron, a nivel del conjunto habitacional, en el caso que exista un conjunto habitacional y que no sean unidades atomizadas en distintos lugares. Y el tercer punto, perdón, es a nivel de barrio, ¿no? Sabemos que la vivienda social
a veces genera problemáticas cuando se instala en un barrio en particular. Y tenemos que trabajar en eso también, ¿no? Para que la cohesión social se permita también en el barrio. Y es una problemática que ocurre alrededor de todo el mundo y requiere trabajo para poder romper con esos prejuicios y que, digamos, podamos tener proyectos de vivienda asequible en lugares bien ubicados y que no tengan inconvenientes con los vecinos. Muchísimas gracias. Última pregunta que voy a hacer. Y Simone habló de multiplicar, dijo la palabra multiplicar. ¿Qué sugerencia, no sé cómo lo quieren decir, le darían en el caso de Chile a un municipio, en el caso eh, del resto a una ONG, que alguien quiera multiplicar o quiera ver el tema de una inmobiliaria social? ¿Qué le podrían decir a alguien que hoy está mirándonos? Y hay un montón de preguntas, a todos les decimos que si se inscriben pueden tener toda la información, todos los materiales, con lo cual nada, hay muchísimas preguntas, pero ¿qué le dirían a alguien que está viendo este tema desde afuera y quiere ingresar a este mundo? Mónica, si querés arrancar. A ver si entendí bien, como qué consejo le daríamos a alguien que Exactamente, quiere. alguien que Bueno, quiere yo ver creo que esto. lo más importante es pensar los modelos, ¿no? Hay distintos componentes que puede contener un modelo de inmobiliaria social, dependiendo cada uno de los recursos que puede tener. Digo, existen muchos modelos de alquiler social también en el mundo que tienen distintos componentes, públicos, privados, público-privados. Creo que lo más importante es indagar también qué elementos se adaptan a las condiciones de cada contexto y de cada ciudad. No todas las necesidades son iguales y no todas las poblaciones objetivos lo son. Entonces creo que es importante analizar primero el contexto donde se insertaría este tipo de iniciativa para entender cuál es la necesidad que hay que abordar y cuáles son los mejores elementos para hacerlo. Genial, muchísimas gracias. Emil, Bueno, primero, no hablamos acá que FICA tiene una frente de trabajo que es, no sé si la palabra en español es incubación. O sea, sí, nosotros dentro de nuestra organización incubamos pequeñas organizaciones de otras ciudades, de otras regiones. Ya tenemos dos casos de suceso. O sea, empezar burocráticamente es muy complejo. Tener cuenta en el banco, tener quit, tener no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, para no perder el momento, nosotros incubamos organizaciones, por ejemplo, incubamos una en la ciudad de Campinas y eso les dio fuerza para poder trabajar sin tener que recibir dinero en la cuenta de uno de los directores, por las donaciones, etcétera. Entonces, si la persona tiene interés, es importante que los mayores eh, en ese network sean los incubadores para las más chicas de las ciudades menores, ¿no? Pequeños proyectos de otras ciudades o pequeños proyectos en otras áreas. Entonces, es empezar pequeño, pero empezar al mismo tiempo con soporte de alguien grande que puede traer algún tipo de ayuda inicial, ¿no? muchísimas gracias. Alberto, la experiencia municipal. Mire, yo te diría que para multiplicar, como decías, la clave está en la asociatividad, a mi juicio. O sea, la asociatividad pública, que es como el resto de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Pero también la asociatividad público-privada, que es lo que vemos con algunas fundaciones que ya han nacido en Chile o cooperativas privadas que en Chile se han estado metiendo al tema del arriendo. Son campos en los cuales no, vamos a poder hacer crecer el parque de viviendas, digamos, protegidas para arriendo, de manera de que podamos aumentar su número. Como decía al principio, Chile ha hecho un esfuerzo, Chile tiene una institucionalidad pública potente en temas de vivienda, pero todavía no, el arriendo no logra. Había un desafío de hacer 20.000 viviendas de arriendo en este gobierno, vamos en torno a las 5.000 más o menos. No vamos a llegar ni a la mitad del desafío. Entonces, ¿cómo poder hacerlo solo el sector privado, público, perdón? Imposible. El sector privado por sí solo, aunque tenga los recursos, claramente los planes de acompañamiento social le van a quedar muy lejos. Por lo tanto, el mecanismo de asociatividad, la pública, municipios chicos que pueden concertarse entre ellos, municipios con órganos públicos de orden regional o asociaciones intermedias público-privadas, yo creo que va a ser la clave para darle más musculatura a este desafío.
Excelente, Alberto, mil gracias. Y Santiago, ¿cómo multiplicar? Última pregunta. Em, o sea, lo primero es que es difícil, eso hay que asumirlo, y voy a citar a David Smith, que es nuestro fundador, quien en uno de nuestros cursos él le transmite principalmente a desarrolladores de vivienda asequible, ¿no? Que se requiere de dinero, suelo o amigos útiles, useful friends, dice, ¿no? Eh, y uno de ellos te va a ayudar a obtener los otros para poder desarrollar vivienda asequible, ¿no? Los recursos financieros son esenciales, son fundamentales y hay que ir a buscarlos. La asociatividad, como transmitió Alberto, esos amigos que pueden ser desde los gobiernos centrales, desde los gobiernos locales, que pueden apoyar el proyecto, quizás no necesariamente con financiamiento, pero quizás políticamente, porque a veces se requiere, es muy importante. Y el suelo, como lo transmitimos desde antes y en la presentación, es esencial para el desarrollo de este tipo de proyectos. Así que creo que eso sería lo que transmitimos de nuestra parte. Dale. Mil gracias a todas las experiencias, la verdad que fantástico. Simplemente como alguna reflexión final, sabemos la problemática de la vivienda en América Latina, en Argentina en particular. Sabemos de la tasa de inclinación, que algún exponente lo dijo, cómo va creciendo cada vez la cantidad de inquilinos y cómo sabemos que en el mercado formal de alquileres la cantidad de salario que pone una familia cada vez es mayor y no logra muchas veces poder financiar el costo de la vivienda o margina ciertos otros gastos familiares para el alquiler, con lo cual una de las cuestiones es buscar alternativas diferentes. Y bueno, aquí se dieron casos reales de alternativas que se han logrado, algunas en distintos lugares, con distintas cuestiones, con apoyo privado, público, etcétera, etcétera, pero hay un camino a recorrer, mucho por hacer, así que bueno, yo le voy a ceder la palabra a Marina, agradeciendo a todos los presentes y la verdad esperando, por lo que vi de todos los comentarios, van a querer más, o sea que esto no es ninguna conclusión, sino que es un paso más para poder seguir debatiendo este tema tan importante que es la inmobiliaria social y distintas maneras de acceso a la vivienda de las personas que por distintos motivos no pueden acceder al mercado formal. Así que Marina, muchísimas gracias por esta organización, gracias por permitirme estar aquí y esperamos tus palabras de cierre. Muchísimas gracias, Fernando. Agradecer, por supuesto, a todos nuestros panelistas. Gracias por compartir el conocimiento y la experiencia que tienen. Por supuesto, a nuestros asistentes que también han estado en discusión en el chat, en las preguntas y respuestas. Sabemos que es un tema para la región. Solamente recordarles que para poder acceder a todos los materiales es importante registrarse en la red de miembros. Les hemos compartido la liga para registrarse. Es totalmente gratuito. Les recordamos que UHPH es un bien público regional. Agradecemos la participación de todos y por supuesto es el inicio de una conversación, no el final. Esperamos se mantengan atentos a nuestros anuncios en redes sociales y también por correo para poder continuar la conversación. Muchísimas gracias.